Esta tarde tengo un tema que a mí me apasiona, me da mucho gusto poder compartir de esto, pero vamos a pedir a los jóvenes que vayan a su clase con el profesor que los está esperando. Pueden salir en este momento los jóvenes. Eh, y esto se refiere, el tema se llama la sabiduría para los padres. Y es que nosotros, como padres, tenemos una gran comisión, tenemos un gran deber, una responsabilidad con la siguiente generación. Nosotros tenemos una responsabilidad que es asignada por Dios para que nosotros podamos invertir en la siguiente generación. Y para eso tenemos el ejemplo, el escenario, el primer escenario en donde somos ejemplo, en donde somos influencia, en donde somos los responsables, es en nuestro hogar, ¿verdad? Vamos a estar en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Pero antes de leer lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9, quiero decirles que yo no soy un experto en parenting, en creación de hijos. Yo crié 2 hijos y gracias a Dios los 2 sirven al Señor. Mi hija mayor, ella trabaja como consejera dentro del staff, dentro del equipo de una iglesia que es pastoreada por mi hijo en la ciudad de Meridian, aquí en Idaho. Soy muy bendecido de tener 2 hijos que están sirviendo al Señor, pero eso, y tengo 7 nietos, que de los 7 nietos, todos de alguna manera están involucrados en el servicio en la casa del Señor. Algunos de ellos dirigen alabanza en el grupo de jóvenes, otros tocan instrumentos en la iglesia principal, y la más chica, que piensa que el mundo es su escenario, ella canta, danza al Señor y influencia a su generación, a su edad, está comenzando a influenciar a los que están cerca de ella. Yo les digo esto como testimonio porque cada uno de nosotros tiene en su hogar la oportunidad de invertir en la siguiente generación. Quiero también esclarecer algunas cosas que son importantes para la introducción de este tema. No existen padres perfectos y eso le va a dar alivio a cada uno de ustedes probablemente. No existe una fórmula que produzca automáticamente hijos perfectos. Si eres padre, solo tienes una opción, es aplicar los principios de la palabra de Dios para la educación de tus hijos. Antes de cualquier libro o que se pueda recomendar cualquier teoría al respecto de la creación de hijos, de la educación de hijos, de la formación de hijos, tenemos que referirnos a que la palabra de Dios es fuente suficiente para que encontremos allí los argumentos para formar carácter, influenciar su temperamento y moldear su conducta. Es que son 3 objetivos muy claves para lo que es el parenting. Hay algo que quiero también decir antes de leer Deuteronomio capítulo 6. Quiero decirles, no importa en qué edad estás tú ahorita, si eres padre o no lo eres, pero recuérdate de esto, hay alguien observándote. Hay alguien viendo. Los jóvenes los niños de 10 años están viendo a los que tienen 15 y quieren ser como ellos. Los que tienen 15 ven a los de 20 y quieren estar en donde los de 20 están. Y así vamos en la progresión. Pero es muy importante que usted se concientice del hecho de que hay alguien que lo está observando. Alguien que está aprendiendo de usted, alguien que va a aprender de usted,
lo cual trae a la escena la responsabilidad que tenemos de representar bien a Cristo Jesús como modelo que las personas van a copiar, que van a imitar. Hay un psicólogo de la Universidad de Toronto que se llama Jordan Peterson, que dice esto: no dejes que tus hijos hagan nada que te haga no quererlos. Se lo voy a repetir. No dejes que tus hijos hagan nada que te haga no quererlos. En otras palabras, no le permitamos a nuestros hijos que hagan cosas que nos mal representen, que nos representen mal delante de la comunidad. Es nuestra responsabilidad la conducta de nuestros hijos durante una buena etapa de la vida. Después se convierte en su responsabilidad la conducta de ellos mismos. En Deuteronomio, vamos para Deuteronomio capítulo 6. Versículos 4 al 9. Nos dice la escritura allí: oye pues Israel, del versículo 3 quiero decir, oye pues Israel y versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra oye es literalmente recibir información que nos forme. Cuando dice escucha Israel, escucha es recibe la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios te forme. Yo tengo la firme convicción de que nosotros debemos ser buenos oidores de la palabra de Dios. Por una razón nada más: la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Y cuando se trata de la formación, la educación, la creación de nuestros hijos, es importante escuchar la palabra de Dios. No sé si usted está familiarizado con el tema Shema. El Shema básicamente es una oración compuesta de 3 pasajes que están en la Escritura y que son literalmente repetidas 2 veces por día por los judíos ortodoxos en el día de hoy, que básicamente dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9, ya lo leímos. Vamos a leer, les voy a leer Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 a 21. Dice la Escritura: si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás.
Guardaos pues de vuestros corazones, no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra ni un fruto y que perezcas pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma y las ataréis como señal en la mano, en vuestra mano, y será por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Un Shama es literalmente el compendio de estos tres textos, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 a 21, y también el texto es un poco más largo, pero usted que está tomando notas, agréguele Números capítulo 15, versículos 37 a 41. Esos tres textos son el compendio de lo que es la fundación de lo que es el judaísmo el día de hoy, y que está centrado en el creer en un solo Dios. Y cuando nos dice que debemos escuchar, nos está invitando a escuchar para practicar. Es muy importante que usted, déjeme decirlo, sugerirlo de esta manera, le haga caso a la recomendación de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9, cuando se trata del proceso de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Fíjese que aquí aparecen algunos principios que son fundamentales. En el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La primera parte, para que usted sea efectivo en la creación de sus hijos usando lo que es la palabra de Dios, usted debe de amar la palabra de Dios. Usted tiene que guardar en su corazón las palabras que Jehová le ha dado. Y entra un proceso de repetición. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántos de ustedes, con la primera vez que le dijeron a sus hijos, tienes que cepillarte los dientes, le aprendieron la lección? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que repetirle a sus hijos la necesidad de limpiarse los dientes? ¿Verdad? A veces nosotros pensamos que la instrucción a los hijos es decirles una vez y ya estuvo. Al contrario, nosotros tenemos que insistir muchas veces y utilizar el proceso de la repetición hasta que se les quede, hasta que lo aprenden. Ahora, yo no voy a estarle repitiendo a mi hija que tiene 40 años algo que le enseñé cuando tenía 3 o 4 años. ¿Verdad? Tenemos que encontrar los límites de cuándo tenemos que dejar de repetirle a los hijos lo que ellos tienen que aprender y crear convicción. Pero la palabra de Dios nos instruye a observar
que la enseñanza de educación, de formación a los hijos, empieza con usted amando la palabra de Dios y utilizando los procesos de repetición y, como dice, el hablar constantemente de la palabra del Señor. Fíjese que dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, lo que yo entiendo de este versículo es de que la palabra de Dios tiene que ser predominante sobre cualquier argumento, de cualquier enseñanza que yo le quiero dar a mis hijos. Esto del Shema era tan importante, y sigue importando a los judíos ortodoxos el día de hoy, que ellos paran a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde para repetir Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 5. Lo repiten literalmente todo. Recientemente, Pastor Keith nos estaba contando que él venía en un vuelo, un vuelo que venía, creo que él venía de Kenia, pero en el vuelo venía un judío dos judíos ortodoxos, y que cuando llegaron la hora de rezar, la hora de orar, a las 2 de la tarde se pararon de su lugar en el avión y comenzaron literalmente a hacer la oración, porque la oración, esa oración del Shema, tiene que hacerse cubriéndose con la mano derecha los ojos para evitar las distracciones, y por eso usted ve que hacen este movimiento, que es todavía una manera de que ellos practican para poder no olvidarse de la importancia que tiene el Shema. Nosotros no estamos sugiriendo, ninguno de los pastores que predicamos en esta iglesia, estamos sugiriendo que usted pare a las 7 de la mañana o a las 2 de la tarde, que se quite sus anteojos, te ponga las manos sobre su frente y comience a repetir literalmente lo que dice Deuteronomio capítulo 6. No estamos sugiriendo eso, pero sí estamos sugiriendo que le preste atención a la importancia que este texto le da a la influencia suya sobre la siguiente generación. Esa es nuestra sugerencia a usted, que usted vea que lo que usted ama, así como usted ama y practica la palabra de Dios, sea la forma en la que usted invierte en la siguiente generación. Esto del Shema era algo que el mismo Jesús practicaba. Siendo un niño judío, tenía que haberse memorizado todo eso, y él sabía todo ese contenido de lo que era un Shema. Tanto que en Lucas capítulo 10, versículo 27, él está delante dándole respuesta a un grupo de personas que vienen con él y le preguntan: maestro, entre todos los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor Jesús les responde con estas palabras, diciéndole: tú deberías de saber cuál es el mandamiento más importante. Y la razón por que Él les dice tú deberías de saber cuál es el mandamiento más importante era porque esos judíos que lo estaban interrogando, ellos rezaban o recitaban Deuteronomio capítulo 6, que es a lo que Jesús se refiere en Lucas capítulo 10, versículo 27. Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que usted vea que Jesús ya no solamente hace un énfasis a que debemos amar la palabra de Dios, sino que dice que tenemos que amarla con nuestra alma, con nuestras fuerzas y con nuestra mente. Yo tengo la intención, yo tengo el deseo de
ver esos tres elementos en mi vida siendo una realidad en cuanto a qué significa cada una de esas partes en mi vida. Y por eso quiero explicar qué es el corazón, qué es el alma. El alma abarca el deseo inmediato que surge como instinto natural, mientras que el corazón representa el deseo acompañado de reflexión consistente, de elección deliberada y resolución intencional. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que alcanzar en la vida de nuestros hijos es su corazón, su alma y sus fuerzas. Tenemos que afectarles a ese nivel en cuanto para que ellos puedan amar a Dios correctamente y puedan servir a Dios correctamente y que puedan hacer de su relación con Dios la base primordial de toda su actuación. Ahora, es muy importante que usted vea el siguiente cuadro que nos va a permitir ver cuáles son los grados o las etapas de influencia que nosotros vamos a ejercer o ejercemos como padres en la vida de nuestros hijos. Cuando son niños de 0 a 5 años, ellos claman por seguridad y la pregunta que ellos nos hacen a los adultos es: ¿me quieres? Y literalmente nos dedicamos a cuidar de todas sus necesidades. Nos dedicamos tanto a ellos que ellos no se pueden valer por sí mismos durante los primeros meses, primeros 2 años. Dependen literalmente de su aseo o su higiene, su alimentación, depende de quién los está cuidando. El segundo nivel, cómo afectamos a nuestros hijos, es cuando cumplen entre 6 y 10 años. Allí los niños solo quieren placer, solo quieren divertirse. Todo para ellos es qué los va a hacerse sentir bien. Y es como que estuvieran preguntándonos, ¿me ves? ¿Realmente te has dado cuenta que existo, que estoy aquí? Y requieran de nosotros la atención y la disciplina. Quiero que usted entienda algo que se malinterpreta. Muchas veces la gente piensa que disciplina está relacionada a castigo nada más. La disciplina no es solamente castigo. La disciplina incluye la instrucción que usted va a darle a través de información verídica e información comprobada que va a causar en su hijo una reacción positiva en su conducta. Cuando los niños tienen entre 11 y 15 años, la motivación de ellos, lo que ellos necesitan es afirmación. Es como que nos estuvieran preguntando: ¿me conoces realmente? Y es cuando ellos requieren de la afirmación de su identidad. Mire una cosa, la identidad la define Dios. Cuando su hijo nació varón, y dice la Biblia que es varón porque Dios dice que es varón. Cuando su hija nació, la Biblia dice que su hija es mujer porque nació hembra. Hoy en día estamos luchando con una cultura que está deteriorando y está etiquetando a los jóvenes a esa edad particularmente, con que ellos pueden escoger su identidad de género. Y esto es un asunto que nosotros los cristianos tenemos que aborrecer, tenemos que rechazar, pero no es irnos políticamente al rechazo, sino que tenemos que, ya que tenemos hijos en esa edad, afirmarlos en su identidad de género. Yo me recuerdo que yo era muy jovencito, tenía tal vez 10 años, y a mi pueblo todos los meses de marzo llegaba la feria del pueblo.
Y yo recuerdo que uno de mis tíos llegó a visitarnos. Yo vivía con mi abuela y él llegó a visitar a su mamá y nos llevó a pasear a la feria, llevando a su hijo Roberto, llevándome a mí y a mi hermana Teresa. Y estábamos nosotros en la feria y no sé si usted recuerda los llamados tiro al blanco. ¿Saben lo que es eso? ¿Verdad que es? Le rentan un rifle con una bala de balín, le decíamos nosotros en mi pueblo. No sé cómo se dice eso. ¿Cómo? ¿BB gun? Como un BB gun. Y entonces yo le dije, mi tío paró enfrente de ese BB gun cosa y agarró un rifle de esos y se lo dio a su hijo y le dijo, puedes tirar. Y mi primo comenzó a tirar. Y entonces yo le dije, yo también quiero. Entonces mi tío me dice, no, para ti no es un rifle. Y fue y buscó una muñeca y me puso una muñequita en los brazos y me dijo, tú eres una nena. Y para mí fue una tremenda confusión. Tenía 10 para 11 años y en aquel momento para mí fue, bueno, se supone que yo debo de jugar con un arma o con un juguete de hombre, pero mi tío me está dando una muñeca. Gracias a Dios no me confundió tanto, que crecí macho y sigo siendo macho, pero en aquel momento como un niño eso pudo haber torcido mi identidad de género. Lo que yo quiero con esto que usted entienda es que ustedes tienen, probablemente no todos ustedes, pero algunos de ustedes tienen hijos en escuela en donde están siendo bombardeados con mensajes que no necesariamente están afirmando lo que usted debe de afirmar basado en lo que la palabra del Señor dice. Usted funciona en esa etapa entre los 11 y 15 años como un entrenador. Un entrenador, usted ha visto esto, que los entrenadores saben en qué posición puede jugar cada jugador. No van a poner a un niño a jugar de portero en un juego de soccer si es chaparrito, si no tiene elasticidad, si no sabe parar los tiros, solo porque es un niño. Lo van a poner allí a un joven que tiene elasticidad, que es un poco más alto, que tiene la habilidad de ser un portero. Usted y yo, o ustedes, los que son padres de jóvenes, adolescentes entre 11 y 15 años, tienen que afirmar a sus hijos en lo que ellos son buenos, en lo que ellos realmente tienen habilidad de poder hacer. Cuando tienen entre 16 y 20 años, ya es una etapa de mayor libertad, donde la pregunta que nos hacen es, ¿confías en mí? Y allí la necesidad que ellos tienen es de responsabilidad y de orientación. De responsabilidad que usted no puede no puede criar a sus hijos sin darle responsabilidad. A mi oficina llegan personas a veces a consejería familiar, y en una ocasión llegó una persona que me dice, pastor, yo no aguanto más vivir en la casa con mis hijos ni con mi marido, porque yo tengo que hacerlo todo. Entonces yo le pregunté cuáles son las responsabilidades que tienen sus hijos. Y me dijo, pues ellos son mi responsabilidad y yo hago todo para ellos. Le dije, ¿qué tal si comenzamos estas sesiones de consejería haciendo una lista de cosas que usted puede delegarle a sus hijos para que ellos los hagan? No, ellos están acostumbrados a que yo les haga todo. Mi recomendación es no le haga todo a sus hijos. Dele responsabilidades a sus hijos para que se críe en ellos las convicciones que la vida después les va a exigir. El otro día yo estaba visitando la casa de mi hijo
y ellos tienen 6 acres de propiedad. Y estaba viendo que en una pared tienen una pantalla en donde cada uno de mis nietos va, aprieta sobre su nombre y aparecen todas sus responsabilidades. Y yo me quedé, uno tiene que ordeñar la vaca, otro tiene que darle de beber al becerro, uno tiene que tiene que ir a recoger los huevos que las gallinas ponen, y cada uno tiene su responsabilidad. Yo dije, good. Me gustó ver eso porque veo que les está formando en ellos carácter, hablando de responsabilidad, pero también necesitan de nuestra orientación. A esa edad ya no le podemos decir qué hacer, sino contribuir a lo que ellos ya saben que quieren hacer. Funcionamos más como consejeros que como cuidador o policía o entrenador. Ya las conversaciones ya no van a ser quiero que hagas, sino déjame apoyarte, déjame aconsejarte para que lo hagas mejor. Y después de los 21 años para arriba, la motivación de los hijos es motivacional. Ya ellos tienen su propia motivación, ya ellos ya han encontrado algo que les permite levantarse todos los días con esa mentalidad. Yo tengo un propósito en la vida, yo quiero alcanzar estas metas, y la pregunta que nos hacen es, ¿crees en mí? Como padres nosotros debemos creer que si hemos plantado correctamente a lo largo de la vida de nuestros hijos, a los 21 años nuestros hijos no solo van a poder comprar alcohol en los Estados Unidos, ese es un mal chiste, sino que van a poder tomar decisiones que le van a llevar honra a Dios y le van a dar a usted el beneplácito de haberlos enseñado correctamente. Porque ahora ya van a esa edad, ya deben de tener un propósito y su vocación de alguna manera debe estar ya determinada. Y ahí funcionamos como compañeros. Somos para ellos compañeros con los que ellos pueden contar para su lucha. Este cuadro no es un cuadro que intente o tiene como lleve la intención de darle a usted algo que usted nunca ha escuchado. Usted ha escuchado estas cosas de alguna o de otra manera. Pero quiero decirle que el mismo Jesús tuvo que pasar por las etapas de las que yo acabo de mencionar. En Lucas, por ejemplo, capítulo 2, versículo 52, dice que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en favor con Dios y con los hombres. O sea, el mismo Jesús, siendo Dios, tuvo que pasar por todas esas etapas, aprendiendo en cada una de las etapas. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, y he aquí una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, este es mi amado hijo, con quien estoy muy complacido. Este versículo final me hace hacer esta pregunta. ¿Qué palabras escuchan sus hijos cuando usted le habla? ¿Cuáles son esas palabras que usted frecuentemente, intencionalmente le habla a sus hijos? Lo que usted le habla a sus hijos va a causar que sus hijos se formen o se deformen. Que va a causar ya sea que vayan para bien o vayan para mal. Aquí lo que Jesús escucha en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 17, dice, eres mi hijo. La primera cosa que cuando usted se refiere a sus hijos, debe de darle palabras de afirmación y palabras que elogien su identidad. Eso es lo que Dios le está diciendo al hijo en ese momento. Eres mi hijo. Le está afirmando que Él es su padre y todas las consecuencias que esto trae de que Jesús sea hijo de Dios en relación al Padre. Otra palabra que usted debe decirle a sus hijos, otra frase que usted debe decirle a sus hijos con frecuencia es te quiero.
Cuando decimos te quiero, no estamos diciendo te quiero para limpiar mi carro, te quiero para sacar la basura, te quiero para que me hagas mandados. No es eso lo que ellos necesitan. Ellos necesitan saber que son amados, que hay una relación entre usted y él, y usted y el hijo, que provoca sentimientos de aceptación mutua. Es increíble lo que le voy a decir, pero en mi experiencia como consejero, muchos hombres tienen complejos, tienen falta de identidad, fallan como en sus papeles, como proveedores, como mentores, por una razón común. Nunca o pocas veces en su vida escucharon que su padre les dijera I love you. Dos palabras simples, te quiero. Usted puede imaginar el poder que tienen esas palabras a todo momento, en toda etapa de la vida de nuestros hijos. Yo quiero que usted se imagine eso, que esas dos palabras, te quiero, son palabras poderosas que causan con que se críe ese vínculo de relación mutua en la que los hijos van a sentirse rechazados por otros, pero nunca rechazados por ustedes. Otra frase que usted debe decirle a sus hijos es decirles, estoy orgulloso de ti. Esto es lo que yo veo en ti. Esto es lo que yo admiro de ti. Esto es lo que yo respeto de ti. Ah, pastor, yo no tengo tiempo para esas cosas. Déjame decirte con mis manos en la espalda, déjame decirte esto. Si no tienes tiempo, haz tiempo. Tus hijos necesitan que tú les digas, I love you, estoy orgulloso de ti, yo creo en ti, yo apuesto en ti. Es importante porque esas cosas crían ese vínculo de mutua aceptación. Hay padres que quieren ser aceptados sin invertir en la vida de sus hijos. Hay padres que quieren que sus hijos sean hijos que los honren, pero ellos no han hecho nada para que sus hijos tengan motivos para poderlos honrar. Por eso voy a decir el objetivo, o le voy a dar a usted 4 recomendaciones que le van a servir en ese sentido. El objetivo es invitar, conectar, crecer y seguir adelante. Usted como padre, necesita invitar a los niños a explorar y relacionarse contigo con Jesús. No funcionó ahora. Invitar es llevar a los niños a explorar y relacionarse contigo con Jesús. Invita a los niños a explorar y relacionarte contigo con Jesús. Mire, mi hermano, esa palabra invitar, yo a veces quisiera borrarla y decir imponer. Le puedo imponer a mis hijos hasta cierta edad, pero ya de la mayoría de sus vidas, yo prefiero invitarlos a que exploren su relación con Jesús para que se críe convicción, que no sigan a Jesús solo porque yo se los impuse, porque yo les exigí, porque yo los martiricé, diciéndole tienes que creer en Jesús. Los hijos van a responder mejor a una invitación en la que te ven a ti teniendo una relación correcta con Jesús. En otras palabras, si tú quieres que tus hijos sigan a Jesús, sigue tú a Jesús correctamente. No solamente le hables de Jesús, no solamente le digas de Jesús,
sino tienes que demostrarle con hechos en tu vida que tú eres un seguidor de Jesús. Que te vean orando tus hijos, que te vean leyendo la palabra, que te oigan alabando al Señor, que te vean sirviendo al Señor, que ellos vean en tu ejemplo que cuando tomas decisiones las tomas basado en lo que la palabra de Dios dice, no en la opinión de sus emociones o en la reacción a las circunstancias, sino que tus hijos puedan explorar y relacionarse contigo en el Señor. Y es de que esos son los momentos cotidianos los que van formando, por ejemplo, horarios de comer. Yo no le quiero decir que usted debe de comer con su familia una cena cada día de la semana, o todos los desayunos de la semana, o todos los almuerzos de la semana. Pero sí quiero sugerirle que usted tenga tiempos de comida con su familia donde nadie está en el teléfono, por ejemplo. Donde la atención somos nosotros, no otras cosas. Donde no hayan distracciones, en donde mis hijos pueden ver que yo los aprecio tanto, que no hay nada más importante para mí que este tiempo de calidad con ellos. El tiempo que pasamos con ellos en el carro. A veces pasamos con ellos en el carro una buena cantidad de tiempo, pero yo voy texteando, pero yo voy distraído, pero yo voy platicando y llevo a mis hijos en las sillas de atrás, desaprovechando una buena oportunidad que yo tengo para poder influenciarlos con una conversación conveniente. En fin, invita a tus hijos a que sigan a Jesús y eso va a ser algo fenomenal en la vida de ellos. Segundo, conéctalos con amigos y mentores que estén conectados con Jesús. A mí me hubiera gustado escogerle a los amigos, a mis hijos, toda la vida. No sé si a usted le pasaría lo mismo, pero yo solo pude influenciar a mis hijos hasta cierta edad, hasta cuando ellos comenzaron a escoger a sus amistades. Pero por un tiempo, cuando eran menores, ellos escogían a sus amigos, pero Flor y yo nos preguntábamos qué familia está detrás de estos amiguitos. Y dependiendo de qué tipo de familia fuera, así cultivábamos nosotros o promovíamos la relación con aquellos amiguitos de mis hijos. Usted y yo debemos ser inteligentes lo suficiente para animar a nuestros hijos a conectarse con amigos y mentores que estén conectados con Jesús. Esto es sumamente importante y se puede lograr a través de consejo a respecto de observar el carácter de las personas con las cuales se van a relacionar nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos se relacionan con las personas con las cuales son afines. Y eso es suficiente para ellos. Pero déjeme decirle, ¿qué es un amigo? Un amigo guía, un amigo anima, un amigo elige intencionalmente. Y esto es muy importante. No estoy diciendo que los hijos no deben de tener amigos o que usted debe de escogerlos. Lo que estoy diciendo es, usted debe de ayudarlos a ellos a crear el carácter, tener el carácter suficiente de poder juzgar cuál es la calidad de vida de la persona que está sugiriendo la amistad. Alguien me preguntó un día, ¿pueden mis hijos tener amigos que no son cristianos? Yo le dije que sí, en cuanto los amigos no sean la influencia predominante, sino que su hijo sea la influencia predominante en aquella relación. Y eso va a causar probablemente que el amigo que no es cristiano, que no teme a Dios,
pueda convertirse al Evangelio a través de la influencia de mi hijo o de mis hijos siendo cristianos. Finalmente, quiero decir que usted puede ayudar a sus hijos a elegir como amigos aquellos que comparten sus mismos valores. ¿Qué es un mentor? Por ejemplo, un mentor debe de ser un adulto que lo ayude, que lo guíe, que invierta en ellos. No voy a hacer esta encuesta en función de avergonzar a alguien, pero ¿cuántos de ustedes han sido influenciados por algún mentor? Levante su mano, por favor. La gran mayoría de nosotros sabemos el poder que tiene el tener un mentor en nuestras vidas. Nosotros como padres tenemos que tener mentores para poder darle ejemplo a nuestros hijos de qué es caminar bajo el consejo, bajo la influencia de un mentor, porque se hace necesario en nuestras vidas. Tercero, hágalos crecer con tu tiempo, tu amor, disciplina, sabiduría y experiencia. Hazlos crecer con tu tiempo, con tu amor, disciplina, sabiduría y experiencia. Nuestros hijos no van a crecer tan sanos como quisiéramos emocional y espiritualmente si ellos no tienen nuestro tiempo. Hermano amado, pastor querido, me podrían ustedes decir, yo me mantengo muy ocupado, yo no tengo tiempo para esas cosas de estar pasando tiempo de calidad y teniendo que hacer cosas por mis hijos. Yo me encargo de proveerles y la mamá se encarga de criarlos. Una vez más, con mis manos sobre la espalda, le vuelvo a decir, no es el orden correcto, mi hermano. No es de que ella los cría y usted sale a trabajar muchas horas por muchos días para proveerle a sus hijos materialmente. La provisión es necesaria, pero recuérdese que su proveedor es Jehová, no es usted. Recuerde que quien provee para el hogar es Jehová, Jireh, no es usted. Si usted no cría esa convicción en su corazón, va a encontrarse con que la falta de tiempo es una gran limitante para usted no invertir en la formación y en la educación de sus hijos. Amor es y eso ya parece algo que repetitivo, pero quiero volver a decirlo, usted debe de preferir a sus hijos antes de preferir otras relaciones. Cuando digo preferir, es amar a sus hijos. Yo he visto que el amor de los padres por los hijos es un arma muy poderosa es una herramienta muy poderosa en la formación del hombre interior del niño. James Dobson dice lo siguiente: la mejor manera de conseguir que los niños hagan lo que quieres es pasar tiempo con ellos antes que surjan problemas disciplinarios. La mejor manera de conseguir que los niños hagan lo que quieres es pasar tiempo con ellos antes que surjan problemas disciplinarios. Este es un autor de libros que es uno de mis favoritos y que lo recomiendo altamente. El señor ya está con el Señor, pero dejó un legado de literatura muy positivo y de gran influencia en la cultura evangélica cristiana. La fundadora o el fundador de Chick-fil-A dice lo siguiente: es mejor formar chicos que reparar hombres. Es mejor formar chicos que reparar hombres. Eso nos da perspectiva para ver que es importante
que nosotros los hagamos crecer a nuestros hijos a través del tiempo, el amor, la disciplina, la sabiduría y la experiencia. Yo no tengo ninguna pena de compartir con mis hijos cómo fue que yo conocí al Señor. Pero no es solamente de eso que mis hijos necesitan saber. Mis hijos necesitan de mi sabiduría, mis hijos necesitan, o tus hijos necesitan de tu sabiduría, necesitan de tu experiencia. Es bueno crear esos vínculos que nos llevan a conversaciones muy sanas, en donde podemos compartir con nuestros hijos al respecto de nuestras buenas y malas experiencias y de la sabiduría que Dios ha depositado en nosotros. ¿Cuántos de ustedes han recibido sabiduría? Levanten la mano, por favor. Los que no la levantaron probablemente están dudando o piensan que es una pregunta capciosa. Cada uno de nosotros hemos recibido de parte del Señor sabiduría, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero si si no estamos convencidos y creemos que necesitamos sabiduría, todavía sí, Santiago nos enseña que si necesitamos sabiduría podemos pedírsela a Dios, que Él la va a dar abundantemente. Pero tenemos que pedir sin dudar, tenemos que pedir confiados, porque nuestra sabiduría es importante para la vida de nuestros hijos. La sabiduría no es el acúmulo de información. La sabiduría es temor a Jehová. Un chico o una niña que sepa que el amor abunda en casa no resentirá un castigo bien merecido. Esto es lo que dice Dr. James Dobson. Y esto es importante porque un niño que sabe que es amado no va a ser traumado por la disciplina que pueda recibir o el castigo que pueda recibir de sus propios padres. Una vez más, es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos en el temor al Señor, pero para eso necesitamos nosotros temerle al Señor, y eso nos hará personas sabias. Finalmente, usted tiene que enviar a sus hijos a marcar una diferencia eterna. Yo sigo creyendo que no hay niño inútil. Yo sigo creyendo que no hay joven inútil. Yo sigo creyendo que hay niños útiles, jóvenes útiles. Mire mi hermano, a mí me cuesta un poquito lidiar con adultos que piensan que los jóvenes son un problema como línea general. A mí me cuesta un poquito lidiar con los adultos que piensan que los jóvenes por regla son tontos, son torpes, que no saben qué hacer. A mí me cuesta un poquito lidiar con eso, porque yo soy de las personas que cree que hay jóvenes, que hay niños que pueden ser tan sabios, tan prudentes como sus padres lo eduquen. Porque igualmente hay jóvenes torpes, jóvenes que van a cometer errores, pero igual hay adultos que son torpes, personas que se equivocan, que tienen mala conducta. Por eso ese estigma, y yo quiero ayudar a borrar ese estigma que dice que agarra como por regla general, dicen cosas como esta: está en aquella edad usted, esa edad difícil que no saben qué quiere. ¿Qué va a saber si solo tiene 21 años? Cosas que a mí en lo personal, y aquí disculpen que dé mi opinión personal, me cuesta un poquito lidiar con adultos que piensan de esa manera, porque creo que no han entendido que hay una responsabilidad de formar la siguiente generación, y para eso, ya sea que seamos padres o mentores, necesitamos invertir en la vida de la siguiente generación.
En conclusión, mis hermanos, quiero leer mi conclusión para que usted pueda entender qué quise comunicar con este mensaje. La voluntad de Dios para los padres no está oculta. Es profundamente relacional e intencional. Estás llamado a inculcar la verdad a tus hijos, no solo a instruirles de vez en cuando. Criar con sabiduría no consiste en controlar los resultados. Se trata de plantar la verdad con fidelidad, modelar la fe y confiar en Dios con los resultados. La voluntad de Dios para los padres no es la perfección. Es un discipulado constante lleno de gracia en los momentos cotidianos. Hágame el favor de ponerse de pie y permítame orar por ustedes. Amado Dios y Padre, aceptamos la responsabilidad como padres de crear hijos temerosos de ti, hombres y mujeres ejemplares, hombres y mujeres que van a ayudar a que la extensión, la expansión del reino de Dios aquí en la tierra ocurra, siendo ellos ejemplos para la siguiente generación de ellos también. Te ruego, Dios, que como padres nos permitas aprender sabiduría de parte tuya, que aprendamos qué es la instrucción, el valor que tiene la instrucción, que podamos criar a nuestros hijos de tal manera, Dios, que ellos te glorifiquen a ti con todas sus acciones. La palabra nos enseña que el niño, que hasta el niño se da a conocer por sus acciones. Pero también Proverbios 22:6 nos insta a criar a los hijos en el temor de Jehová para que no se aparten de esos caminos cuando sean viejos. Te ruego, Dios amado, que tú nos des la habilidad, las herramientas que necesitamos y las oportunidades, Señor, para poder invertir en la siguiente generación correctamente. Bendigo a mis hermanos una vez más, Señor, para que todo lo que hagan el resto de esta semana sea de bendición para ellos y para la comunidad. Te ruego, Dios, que los guardes del mal, líbralos de las tentaciones, Señor, no permitas que sus pies tropiecen y hazlos caminar firmes y determinados en tu amor. Yo los bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús y tenga una muy buena tarde.